Buenos días, aquí desde España vamos a entrevistar otra vez a Simpson esta semana de todos los temas de actualidad referentes con Israel y nada, vamos a empezar. ¿Qué tal, Simpson? Bien, otra vez en una semana de espera a que los señores de todos los lados decidan qué es lo que quieren hacer, a Sí. pesar de que en definitiva ellos actúan, pero nosotros como espectadores, digamos así, vemos menos de lo que ellos actúan. Bueno, Ajá. empecemos. A ver, con el tema este de... Quiero empezar con el tema este de los ultraortodoxos que ha pasado esta semana, ¿no? De que han hecho un ataque, bueno, un ataque a unas chicas creo que eran del ejército o policías, en el mismo Jerusalén, por allí, atacándolas, o sea, insultándolas, etcétera, ¿no? ¿Qué quieres decir sobre eso? Porque, claro, estamos viendo que son un poquito radicales, ¿no? A ver qué pasa. Si lo puedes explicar en poquitas palabras. Bueno, en pocas palabras lo diré así. El problema con los ultraortodoxos no es el problema con los ultraortodoxos, sino con una pequeña cantidad de ultraortodoxos que son digamos, muy combativos para lo que a ellos les importa. Y lo que a ellos les importa es lo que ellos consideran la defensa de los intereses de ellos. Ahora, son dos pequeños grupos en definitiva, un pequeño grupo en Jerusalén y un pequeño grupo en Bnei Brak. Lo que ellos hacen no es eh, apoyado por el resto de los ultraortodoxos, seguro que no la violencia con la que ellos actúan. La policía tiene problemas en ese sentido porque eh, muchas veces se trata de pequeños jóvenes de 15, 16 años, que es muy difícil para un policía actuar en contra de ellos. En definitiva, yo preferiría dejarlo para otra vez en la cual pueda explicar con más Claro, tiempo. con Pero tiempo. yo lo que quiero decir, un segundito más, una frase más, lo que quiero decir es que el tema no es solamente religión y no religión, hay un problema ahí que está relacionado con política entre la oposición y el gobierno, por el hecho de que los movimientos, los partidos políticos ultraortodoxos, no eso, no justamente esos dos grupos, apoyan al gobierno y entonces la Ujú. oposición utiliza esas manifestaciones para Ah, de acuerdo. explicar que el gobierno no domina lo que sucede. Pero dejémoslo para otra ocasión. De acuerdo, de Por acuerdo. ahora alcanza Por con ahora eso. lo único que podemos decir es que es un grupo minoritario dentro de los ultraortodoxos, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo ahí. Muy Ahora, minoritario. sí, muy Muy, minoritario. Vamos ahora a decir la relación, la reunión que tuvo Trump, Estados Unidos. ¿Querías hablar de ello? Entre Estados Unidos e Irán. Bueno, yo quiero, hay mucha desinformación, por supuesto, porque ambos lados, todos los lados relacionados con el tema, eh, quieren no explicar exactamente qué es lo que sucede, entre otras cosas porque están en conversaciones. Ahora, los dos lados están en una situación, tanto Trump por un lado como, digamos, Khamenei y toda su banda, están en una situación en la cual eh, todo tema al que ellos renuncien va a ser considerado por el mundo como una muestra de debilidad. Es decir, Trump, nosotros en hebreo decimos, se subió a un árbol muy alto y ahora le resulta difícil bajar. Jaminai, por supuesto, construyó durante 30 años la opción atómica y misiles. Y si va a renunciar a ellos, entonces el pueblo va a decir, ¿y para qué no estuviste en una situación económica mala? Todo el sufrimiento, todo
la inflación, todo un montón de temas, para después renunciar. Es decir, hay aquí un problema también de cómo se va a ver la persona que está hoy en conversaciones, cómo se va a ver el día de mañana por su pueblo. Eh, yo recuerdo, para quien no lo sabe o no lo recuerda, que en medio año más o menos, unos meses más, Trump entra en las elecciones de la media cadencia que se acostumbra en Estados Unidos al cabo de 2 años, la primera mitad del gobierno, y él tiene que traer éxitos. Ahora, lo de Ucrania no da demasiado éxito. Algunos acuerdos que él consiguió hacer en otros países son pequeños en relación con el tema del Medio Oriente. Y entonces, con eso, él no puede traer demasiadas buenas noticias a su electorado, salvo que consiga hacer algo muy grande, muy explosivo, Ahora, por el otro lado, yo estoy seguro que en Estados Unidos hay cuestiones de política interna, pero los temas de política interna, por supuesto, son aprovechados eh, por la oposición para negarse, como ocurrió en Minnesota con- sobre el tema de los inmigrantes. Ahora, Irán juega con esa necesidad de Trump. ¿Por qué juega? Porque sabe que si va a haber elecciones de media cadencia y si Trump va a perder la mayoría en las cámaras de representantes, en el Senado, entonces los demócratas van a tener la mayoría y entonces van a poder o los van a molestar, digamos así, para continuar con su política y entonces Trump va a ser, se dice, un ganso eh, que no camina bien porque no va a poder moverse demasiado, porque en todo tema le van a poner obstáculos. Y entonces, una de las cosas que intenta Irán, y eso se nota a través de las noticias, es prolongar el tiempo de las conversaciones. Irán quiere más tiempo, más tiempo, más tiempo. Yo te recuerdo que Estados Unidos tiene un montón de tropas ubicadas, especialmente marítimas y de aviación, ubicadas en el Medio Oriente. Eso cuesta dinero y en algún momento, si va a seguir esperando, en algún momento le van a empezar a decir, bueno, pero estamos gastando dinero y no pasa nada. Entonces devuelve las tropas o cosas por el estilo. Eso es el tema. Ahora, no puedo decirte qué es lo que va a suceder porque no sé exactamente qué es lo que eh, va a suceder. Supuestamente alguien como Trump no puede, por un lado no puede, por otro lado sí puede, no puede tener en cuenta todos los temas. Él no puede también obligar al gobierno iraní a renunciar al tema atómico y a renunciar al tema de los misiles y a renunciar al terror en la zona, a apoyar el terror en la zona, y que el gobierno iraní quede en su lugar. Si va a ocurrir todo eso, el gobierno iraní no va a tener motivo de existencia. Y entonces, y la pregunta es cómo se llega a una situación así, dado que los iraníes, incluso por su propio orgullo nacional, no van a renunciar en forma directa, digamos así, o en las conversaciones. Entonces, lo que puede ser que haya es una serie de ataques americanos, estadounidenses, a tales o cuales objetivos. Eh, y entonces Irán va a tener, como en su momento ocurrió con Irak, va a tener que renunciar a tal o cual cosa. Ahora, también es posible que para no crear una guerra demasiado prolongada, Trump haga lo que haga en tal o cual tema, digamos atómico, no con los misiles. Pero ahí hay un pequeño tema. El tema de los misiles no afecta a Estados Unidos, o por lo menos por ahora no afecta a Estados Unidos, todo el tiempo que Irán no desarrolle misiles
intercontinentales de 7, 8, 10 mil kilómetros de distancia. Pero sí afecta a Israel, con lo cual sí Trump va a decidir que hace, que se ocupa del tema atómico, pero no del tema de los misiles. Entonces al día siguiente Israel va a venir y va a atacar a los misiles, porque el tema de los misiles es importante para mí como Simpson, como eh, ciudadano israelí. Por supuesto, existe la posibilidad, y sobre eso de alguna forma lo dicen, existe la posibilidad de que el tema de los misiles sea achicado, digamos así, a algo que no pase los 300 kilómetros de distancia. ¿Por qué 300 kilómetros de distancia? Porque el planteo, el argumento iraní es que si le sacan completamente los misiles, entonces Irán mismo va a quedar desamparado, digamos así, sin misiles, cuando tiene a su alrededor a otros países que lo pueden atacar. Ahora, 300, perdón, 300 kilómetros es algo así como decir, bueno, Irán se va a tener que arreglar con Arabia Saudita, con los Emiratos, con los países que están cercanos a ellos, pero a Israel no lo va a tocar con esos 300 kilómetros. Y eso, digamos así, puede ser algo que un punto de salida para Israel, para, en hebreo se dice estar sin y sentirse con, es decir, sentirse como que el tema fue solucionado. El tercer tema es el tema del terror, es decir, el hecho de que Irán siga alimentando a nivel económico a Hezbollah, a Hamas, a los Houthis en Yemen, es un problema con el cual Israel se enfrenta y se enfrenta bien, pero eso hace que Israel deba estar todo el tiempo en tensión sobre la posibilidad de que haya cohetes, misiles. Un tema que existe en relación a eso es que supuestamente Hezbollah en el Líbano tendría que estar limitado, pero como el gobierno de Siria, que es el país que está geográficamente limítrofe con el Líbano, como el gobierno de Siria no consigue dominar por completo el territorio y a su población, entonces hay contrabando y el contrabando ese es visto por Israel y entonces Israel ataca. Pero, como dije la semana pasada, Trump no está demasiado interesado en que en este momento se convierta el tema del Líbano en un foco de atención mundial, porque él quiere concentrarse en el tema de Irán. ¿Te contesté más o menos sobre el tema? Sí, 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 sí. Ahora, si quieres, vamos a hablar de la India, ¿no? Porque el primer ministro de la India ha visitado Israel, ¿no? ¿Con qué intenciones? ¿Qué es lo que puedes hablarnos de ello? Bueno, ante todo, eh, dado que la India es un país exótico, digamos así, y alejado de los centros de interés mundial fuera de para los turistas que viajan ahí. Eh, la India está un poco olvidada, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Una, en los últimos años, eh, la India pasó a ser el país más poblado del mundo, ya está en 1.500 millones de personas, al tiempo que China, y sobre eso leí incluso hace 2, 3 días, China, la cantidad de niños que nace baja, sigue bajando. Ahora llegaron en China a Sí, sí. 5,6 niños por cada 1.000 personas. No alcanza, por supuesto, para renovar la población china y eso hace que la población china envejezca y eso tiene consecuencias a Sí, largo sí, tiempo. sí. Bueno, volviendo a la India, hoy en día la economía de la India es la cuarta economía mundial. No es algo para despreciarlo, digamos así. Y resulta ser que la India está interesada en Israel. Israel está interesada en la India. Israel e India tiene problemas, digamos así, con Pakistán, tiene problemas con China también, de alguna forma. Con Pakistán de vez en cuando tiene guerras, con China de vez en cuando tiene escaramuzas locales. Y la India quiere armas, quiere material bélico, quiere construir armas, y Israel le puede dar todo tipo de ayuda.
¿Qué es lo que recibe Israel? Ante todo, inversiones. Es decir, la India, por supuesto, puede invertir. Hay suficientes millones, a pesar de que hay muchos pobres, también hay muchos ricos y multimillonarios en la India y ellos pueden invertir. Y no es casualidad que el primer ministro de la India viene, viene a Israel. Ahora, otro tema que tiene que ver con eso es lo que supongo que comenté, no me acuerdo si, en qué, con qué profundidad, que la India quiere que Israel sea el lugar por el cual pasen los productos de la India en dirección a ustedes, en dirección a Europa. Es decir, la idea general y que Trump, por supuesto, está de acuerdo y que tiene que ver con lo que sucede en Gaza, es que productos de la India salgan del puerto de Mumbai, lleguen a los Emiratos y a Arabia Saudita, crucen por ahí en trenes o en autopistas, lleguen al lado del Mar Rojo, crucen a Israel y crucen el desierto del Negev, donde yo vivo, y lleguen a los puertos israelíes y sean subidos otra vez a un barco que los lleve a Europa. Eh, Ahora, eso es toda una gran revolución, porque eso indicaría que Arabia Saudita, eh, como intermediario geográfico, se convierte en muy importante. Y Arabia Saudita tampoco es un país, no es un país pobre, no tiene tanta población como tiene la India, pero tampoco es un país pobre y si va a estar interesada en ese tema es importante. Pero eso tiene que ver también con el hecho de lo que sucede en Gaza, para que la India y Arabia Saudita y los Emiratos y todos esos países, Oman, se decidan a apoyar un proyecto de ese estilo en el cual la India como proveedor de productos está muy interesada, es necesario terminar con el tema de Hamas en Gaza, porque nadie va a estar dispuesto a invertir a sabiendas que va a haber terrorismo y todo un montón de cosas. Y eso tiene que ver también con Irán, porque Irán es la que le da dinero. En este momento Irán no le puede pasar armas a Hamas porque Israel está alrededor, pero sí puede pasarle dinero y con el dinero Hamas compra a las personas en Gaza y la conclusión de eso es que todo el tiempo que no consigan cerrarle los grifos económicos a Hamas, entonces el terrorismo va a continuar existiendo, la población de Gaza no tiene otra posibilidad porque no puede trabajar, no puede hacer esto, no puede hacer eso, que alistarse alistarse en Hamas y ser policía y tener identificación con Hamas. Por eso hay que terminar. Ahora, el asunto de terminar con Hamas tiene que ver también con lo que sucede con Irán. Es decir, otra vez, Trump, como dije la semana pasada, no quiere crear focos de atención internacional que no sea Irán. Yo espero que el asunto de Irán se termine y entonces también el tema del Hezbollah en el Líbano va a estar tocado porque molesta a Israel y también el tema de Hamas va a ser tocado, es decir, cuestión de unos meses. Recuerdo a los lectores, espectadores, oyentes, que también Netanyahu tiene elecciones, no solamente Trump, también Netanyahu tiene elecciones dentro de 6 meses, 7 meses, y tiene que traer logros. Es decir, Netanyahu prometió terminar con Hamas y terminar con Hezbollah, y si Netanyahu no va a terminar con Hamas y no va a terminar con Hamas, va a tener desilusionados a nivel electoral. Es decir, todo llama a que tanto Trump como Netanyahu estén interesados en adelantar el tema. Trump mismo tiene un tema que Netanyahu menos, y es el hecho de que en estos momentos Trump construye la legitimidad internacional a lo que está haciendo. Es decir, el hecho de que se refiere a los iraníes con paciencia,
otra oportunidad de conversación, otra oportunidad de conversación. Con eso crea el ambiente para decir, bueno, al final decir, bueno, ya no hubo otra posibilidad, ellos no están de acuerdo, hasta acá. En eso está. Bueno, ese tema tiene que ver con otro tema que a lo mejor lo voy a tocar un poquitito, y es lo que se llama el Cuerno de África. Y el Cuerno de África tiene que ver con en las relaciones que se construyen diariamente entre Israel y un pequeño país prácticamente no reconocido por el mundo que se llama Somalilandia. Es Sí, decir, Somalilandia. eh, el Cuerno de África, el Cuerno de África es muy, muy importante desde el punto de vista estratégico. Somalilandia es un país, varios millones de habitantes, cuatro, cinco, una cosa así, simpáticos, realmente simpáticos. No, y con una economía bastante ordenada, digamos. Es un país muy desarrollado, pero con una economía y que Israel le puede ayudar mucho a nivel técnico, a nivel, también a nivel militar. Pero lo importante del lugar es que Somalilandia, como su nombre mismo lo dice, está al lado de Somalia. Es decir, es una parte que en su momento pertenecía a Somalia y que se independizó. Hay una cuestión en África de muchos tribus distintos, muchos grupos distintos, y en algún momento alguien se separa y consigue separarse. Pero ahí hay otro tema muy importante y que no lo tocan. Somalilandia es la costa por la cual Etiopía consigue llegar al mar, porque Etiopía no tiene costa al mar, pero por Somalilandia pasa el comercio a Etiopía y el comercio de Etiopía. Y Etiopía ya no es Somalilandia, ya es un país más grande. Etiopía es un país generalmente cristiano y no musulmán. Y ahí hay temas geopolíticos muy, muy, muy importantes. Eh, no hablemos de que Etiopía tiene un conflicto muy grande con Egipto sobre el tema del agua del Nilo y una represa que ellos construyeron. Eh, algo que en cualquier momento puede explotar y bueno, Etiopía tiene un gobierno fuerte. Eh, eh, Egipto tiene un ejército muy, muy grande, muy, muy, muy grande. Eh, eso puede ahí explotar. Ahora, ahí hay otro tipo de temas, y es que los que compiten con Israel por el tema de Somalilandia son Turquía y Qatar. Ahora, Turquía y Qatar son países musulmanes, pero no son demasiado amados, digamos así, por Arabia Saudita y por los Emiratos. Es decir, en ese sentido, Arabia Saudita e Israel y los Emiratos e Israel tienen bastante ideas parecidas sobre lo que tiene que suceder y Turquía no tendría que estar ahí de acuerdo al tema porque los turcos dominaron la zona hasta 1920, hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, y quieren volver a reconstruir su imperio otomano anterior. Los países musulmanes que estuvieron bajo el yugo de los otomanos no están no están demasiado dispuestos a permitir. Entonces, el tema de Somalilandia va a continuar no porque Somalilandia de pronto se convierta en un país como Francia o como Alemania, sino por el hecho del lugar estratégico en el que está. Todo eso tiene que ver también con el canal de Suez y tiene que ver con lo que hablamos antes, con el proyecto de la India y de Arabia Saudita y todo eso, porque si eso va a suceder y si llega a suceder, incluido el tema de Gaza, entonces el canal de Suez va a perder gran parte de su importancia, porque el proyecto hindú, eh, saudita, emirati, israelí, achica en varios días, yo pienso que son unos 8 o 9 días, el tiempo de traspaso de las mercaderías. Y eso, cuando se habla de gran cantidad de mercaderías, se habla de gran cantidad de dinero. Con lo cual también Egipto no está demasiado contento con el paso de la India de tratar de acercarse.
Arabia Saudita tiene sus propios intereses, que son bastante contradictorios entre ellos. Una vez apoya esto, una vez apoya lo otro. Lo que Arabia Saudita quiere es que el petróleo de Arabia Saudita continúe fluyendo. Y ese es uno de los motivos por los cuales presiona también sobre Trump para que no haya guerra en Irán. Trump, por un lado, es el policía de la zona, pero por el otro lado, como todo policía, tiene que ver con mucho, tiene que ver con Turquía, y tiene que ver con Qatar, y tiene que ver con Arabia Saudita, y tiene que ver con Israel, y tiene que ver con todos los países del Medio Oriente, y está sujeto a todo tipo de presiones. La pregunta es, ¿dónde va a terminar el asunto? ¿Te contesté? Sí. A ver, ahora hay un tema esta semana de Israel que le ha dado un ultimátum a Hamás de 60 días para que entregue las armas. ¿Tú crees que esto va a poder ser viable o vamos a seguir igual o no va a servir de nada? Eh, Yo diré así. El tema del ultimátum es algo que apareció en la prensa, pero no es algo que apareció en De Israel. acuerdo, de acuerdo. Eh, Ante todo, Israel no tiene ninguna necesidad de darle un ultimátum a Hamas. Lo que Israel tiene que hacer es reclutar dos o tres divisiones más y empezar a adelantar desde el punto de vista militar. El que tiene que darle ese tipo de tiempo es Trump. Otra vez, al igual que como con el tema de Irán, darle un tiempo para que ellos puedan actuar. No existe la posibilidad de que jamás se quede con las armas. 60 días, 20 días, 30 días, 80 días, no existe la posibilidad que jamás se quede. Uno de los motivos, lo dije, es el hecho de las elecciones que tiene Netanyahu en vista. Pero el tema principal es que jamás amenaza a Israel, que jamás no cambia su ideología de destruir a Israel y que si jamás se queda dominando en Gaza, el día de mañana, pasado mañana, dentro de una semana, va a volver a atacar a Israel, porque esa es la esencia de Hamas. En el Así momento que es. Hamas renuncia a las armas, no tiene sentido de existencia, porque su ideología es la resistencia a Israel, la resistencia armada. Esa es la diferencia entre Hamas y los de Fatah, que son, también tienen armas, Sí. pero que son menos declarativos, digamos así, a nivel. Ahora, eh, yo te digo, no existe la posibilidad de que Israel renuncie a desarmar a Hamas. El tema que la gente no entiende es Es que que no lo entienden, no lo entienden. no lo entienden, es que no se trata de que Hamas devuelva las armas. Hay quien dice armas grandes, armas pequeñas, las armas grandes son las que amenazan a Israel, los misiles y todo un montón de cosas. Lo cierto es que quien habla de esas cosas no entiende. Jamás puede renunciar a los misiles como demostración simbólica de que va a dejar de atacar a Israel. Pero todo el tiempo que jamás se quede con las armas individuales de los terroristas, no va a atacar a Israel, pero sí va a atacar a su propia población. Es decir, va a ser como los iraníes en Irán, con la fuerza militar, van a atacar a los Ujú. palestinos mismos. Eh, Ahora, otro tema que la gente no entiende es que la construcción de túneles que hizo Hamas en Gaza hace de que también si Hamas va a devolver las armas y también si va a retirarse y digamos que pasen a vivir en Turquía o pasen a vivir en donde sea, va a haber como mínimo que hace 2, 3 años para terminar de limpiar los túneles que están debajo de las calles. Va a haber que 2, 3 años. ¿Por qué? Porque no se puede construir un edificio al estilo occidental o digamos un hotel como habló Trump sin construir el subsuelo y en el subsuelo está lleno de túneles. Es decir, no hablemos de que hay ahí armas y hay todo, digamos que todas las armas se terminan. No se puede construir, un edificio no se puede construir cuando el piso está vacío.
porque el día de mañana se cae el edificio, como suele ocurrir muchas veces en otros lugares, en otros países. Es decir, lo que tiene que pasar ahora es que jamás, o por su propia voluntad, algo que es bastante difícil de pensar, o porque Israel lo obligue, decida de poner las armas y decida irse. En el momento que decida irse, porque si los de Hamas no se van a ir después que entreguen las armas, la población de Gaza mismo los va a matar, porque hay ahí suficientes tensiones intercomunitarias, digamos así. Entonces se van a tener que ir. Después de eso, Israel va a tener que empezar, como está haciendo ahora mismo, va a tener que entrar en las zonas en las cuales ahora domina Hamas. No, primero va a haber que sacar a la población, a toda la población, porque no se puede hacer explosiones en los túneles si está la población ahí sentada. Después va a haber que destruir todos los túneles y eso, no sé si lamentablemente, pero el único país que tiene esa experiencia es Israel. Es decir, no importa cuántos países hoy mismo Trump reúne a los que van a dar dinero para reconstruir Gaza, pero no se puede reconstruir todo el tiempo que jamás no se retira. Y en el momento que se quiera empezar a reconstruir, va a haber que empezar primero con desarmar los túneles. Y para desarmar los túneles, los únicos que pueden hacerlo es Israel, porque tienen experiencia, porque los soldados israelíes tienen experiencia. No, destruir un túnel no es meterle arena adentro del túnel, es también eh, taparlo, pero es toda una cuestión de ingeniería militar que hay que hacer, explosiones, todo un montón de cosas. Eh, Eso quiere decir que todo ese tema da para años, no para días, no para No, sí, semanas, sí, sí, no sí. para meses, para años. Y todo ese tiempo, el que tiene que dirigir las operaciones militares tiene que ser Israel. Eso quiere decir que Trump puede hoy juntar 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, ese dinero va a aparecer, con ese dinero a lo mejor van a gastar para comprar elementos que ayuden a la demolición. Pero entonces va a haber primero que destruir los túneles, después que reconstruir la tierra, digamos así, y, eh, y después empezar a pensar qué planes de Trump, de turismo y de Riviera y todo un montón de cosas se hacen. Pero mientras tanto la población tiene que seguir viviendo. Es decir, Sí, 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 digamos que no totalmente. importa si es muy, muy, muy complicado. Y en ese sentido, esta semana escribí en el blog mismo un artículo, en mi blog, un Sí. artículo sobre cómo según lo que yo sé, Egipto está construyendo un lugar en el cual va a poder albergar a los refugiados palestinos, porque es una cuestión de varios años todo ese asunto. Sí van a llegar a un acuerdo por presión estadounidense, etcétera, 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 por el cual va a haber reconstrucción. Para la reconstrucción hay que sacar primero a los palestinos de ahí. No se puede construir cuando están ellos sentados en el medio con sus carros. Es decir, es una cuestión de varios años que la gente en la prensa no lo entiende. Ok, Pues yo mismamente, si fuera un habitante de Gaza, no me iba a Egipto. Me quedaba ahí a ver el nuevo plan es que no los el quieren nuevo plan de, recibir, no los quieren es recibir. Sí, si no los allí, si quieren allí la recibir. gente tampoco Yo te está, explico por qué no los si es quieren recibir. subdesarrollado, Egipto está No, yo te subdesarrollado, explico tampoco por van qué no los a quieren. vivir mucho mejor. Acá hay varios temas nacionales y temas clasistas, digamos. Ante todo, para salir de Gaza es necesario tener dinero. Muchos palestinos de Gaza no tienen dinero para pagar, porque es todo un costo. Segundo, necesitas alguien que esté dispuesto a recibir. Ahora, digamos que estés dispuesto a recibirte, tenés que pasar por algún lado. Para pasar por un lado, fuera de la posibilidad de que pasen a un aeropuerto israelí o a un puerto israelí y de ahí pasen a Europa, digamos así. Los europeos no lo quieren recibir, al contrario, los europeos se quieren sacar de encima a los inmigrantes que ya tienen. Y no hay ningún motivo para pensar que un palestino digamos así, de Gaza va a estar más capacitado para recibir trabajo en Francia de lo que un francés que vive en Francia.
si Francia tiene sus propios desocupados y tiene sus propios problemas internos, también con los musulmanes en Francia, no hay ningún motivo para que acepte ahora recibir a otros 200.000 musulmanes, porque, bueno, ahora el tema con Egipto también tiene relación con eso, es decir, jamás son fundamentalistas islámicos. El gobierno militar, porque es un gobierno militar, en definitiva, en Egipto, eh, pelea contra los hermanos musulmanes y no tiene ningún interés en que de pronto 200.000 palestinos fundamentalistas musulmanes se integren a la población de Egipto. Bueno, Entonces, vamos a dejarlo ya aquí, que nos queda un minuto. Si quieres ir acabando, o ya nos bueno, despedimos, por si se los corta. temas siempre existen. Sí, perdona que te haya cortado. Pero es que ya, y sabes que en cualquier momento se corta y aunque queden minutos y Bueno, prefiero saludos, despedirme. saludos a los espectadores y nos vemos la semana que viene. Que viene. Muchos besos desde España hacia Israel. Salom, Besos, shalom. salom. A ver si puedo.